el Evangelio, que las buenas nuevas que tenemos en Cristo, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo que nos fue dado, que lo que Cristo nos concedió por gracia en su obra terminada, completa y perfecta, que las buenas nuevas de salvación, que el andar en el Espíritu, que el poder de Dios, todas estas cosas que son dones de Dios, que son dones divinos, que son dones del Espíritu Santo, como también la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, fueron diseñados y deben manifestarse en nuestras vidas, deben ser parte de nuestro día con día, deben de tener un propósito, dar la gloria, el honor y la alabanza a Cristo Jesús a través de nosotros, a través de nuestro diario vivir, a través de lo que somos ya en Cristo. Es bien importante que nosotros podamos, de acuerdo a la Escritura y a la revelación de la palabra, entender todas estas cosas, porque recuerde que la Biblia dice que fuimos sacados de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo. Eso nos lo enseña la palabra en Colosenses, pero también dice la Escritura que el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en poder. Así es que una de las maneras y las formas en el diseño de Dios para nosotros es que no solo tengamos el conocimiento racional, pero que hayamos concebido la palabra perfectamente para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Si nuestras vidas no están dando gloria, honor y alabanza, si nuestras vidas no están dando la gloria a Cristo, algo no está funcionando bien en nosotros. Si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo porque fuimos diseñados para vivir en una nueva vida. Y una nueva vida no es vivir religiosamente. Una nueva vida no es vivir ahora apartándome de cosas que antes eran pecado. Una nueva vida no solo es, claro, es apartarme de las cosas que me dañaban, que eran pecado. Pero eso no es la vida, eso no es todo la vida cristiana, la vida en Cristo, la nueva vida que Dios nos ha dado, sino que Dios nos ha dado su palabra, que es viva y eficaz, y nos ha dado su espíritu. Recuerde que la Escritura nos enseña que la palabra es como una semilla que se siembra. Y el Espíritu Santo es como el agua viva que fluye desde nuestro interior. Así es que nos fue dada la palabra, que es poder, y nos fue dado el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y la unción, el poder de Dios sobre nosotros, que es como el agua de vida, para que cuando nosotros sembramos la palabra, el agua de vida riega la palabra en nuestros corazones, y entonces germina y produce fruto. Es el poder de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la revelación del Espíritu Santo que hace sobre la palabra para que la palabra sea concebida, sea preparada y empiece a crecer y a generar fruto. Esto es el diseño de Dios. Mire cómo dice Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice la Escritura: para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, dice la Escritura. El Señor Jesucristo dice: vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su muerte, sepultura y resurrección. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Escritura que se apareció alrededor de 500 personas. Más o menos, a sus discípulos y a todos aquellos que le amaban. No se manifestó a todo el mundo, pero se manifestó a más de 500 personas. Y hay pruebas que no pueden
no pueden desmentir la veracidad de la historia, de los hechos, de lo que realmente sucedió, que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero lo importante también aquí es que, ¿qué sucede con nosotros? Porque esto no nada más son historias contadas, sino que ahora tú y yo, aunque el mundo no lo ve, tú y yo vemos a Cristo a través de la Escritura, vemos a Cristo a través de la palabra, vemos a Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo, no que tiene nuestros ojos físicos, pero en los ojos del corazón, en los ojos de la fe, nosotros podemos ver a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Esto es extraordinario, porque el mundo cristiano, la vida cristiana no es religión, no es palabras que se las lleva el viento, no es letra que exige, que condena, que culpa, pero es vida, es poder. Dice entonces, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí habla de la vida que Cristo Jesús nos ha dado. Solo el que tiene a Cristo tiene la vida de Cristo. ¿Y para quién es? Una vez más lo podemos decir y lo diremos y lo seguiremos diciendo, para todo aquel que cree. No solo para los que ya somos creyentes nacidos de nuevo, pero Cristo murió por el pecado de todos los hombres. ¿Y quiénes pueden aprovechar, beneficiarse de todo lo que Dios nos ha concedido en Cristo? Aquel que cree. Todo aquel que confiesa que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios se manifestó en carne, entregó su vida por nosotros, fue sepultado y 3 días y 3 noches después fue resucitado entre los muertos. Todo aquel que confesare que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Es para todo aquel que cree. Esta es una gran bendición que ya tenemos en Cristo. Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Muy bien. Ahora sigue diciendo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que tiene mi palabra, dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo se habría de manifestar en cuerpo en nosotros, aún no. Pero Cristo vendrá, Cristo nos llevará con él, y entonces le veremos cara a cara. Pero aquí está revelando la Escritura que en el proceso de su muerte, sepultura y resurrección, hasta que Él venga por nosotros, por la iglesia, Él manifestaría su vida a nosotros. ¿Cómo? A través de su Espíritu que nos ha sido dado. Dice la Escritura que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así es que ahora que somos hijos, Dios envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones. Y por eso podemos clamar Abba Padre, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Así es que siendo hijos, fuimos llamados a que Cristo manifieste su vida en nosotros. Y esto es algo extraordinario porque después de muchos años que el Evangelio estuvo oculto bajo la religiosidad, del año 300 después de Cristo al año 1500 después de Cristo, hasta que aparecieron personajes que revolucionaron la doctrina y la religión y que se rebelaron en contra de la carne y del pecado, y que empezó a resurgir otra vez el Evangelio como fue decretado y enseñado no solo por el Señor Jesucristo, sino por los apóstoles y por la iglesia que se desarrolló en los primeros años, digamos que en el primer siglo después de Cristo, vino a resurgir entonces nuevamente el Evangelio, es decir, fueron quitadas las obstrucciones que por la religiosidad se habían dado a la palabra, y sin palabra no hay oportunidad de que la luz venga a la vida de los hombres.
Entonces vino a manifestarse lo que la misma Biblia enseña, que no es solo la letra, sino la palabra que es viva y eficaz. Y la palabra es viva y eficaz en sí misma, pero es la palabra y el Espíritu que en nosotros la hacen poderosa. Es la palabra revelada por el Espíritu y el Espíritu en nosotros que permiten que la palabra sea sembrada y empiece a manifestar y producir su fruto. El poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, la comunión que tenemos con su palabra son dones divinos, son dones del Espíritu. Pero todo tiene que estar en la revelación de la Escritura, de la palabra. Todo está bajo el marco, no solo del conocimiento de la palabra, que es el conocimiento de Jesús, pero en el marco de la autoridad de la palabra que ya nos ha sido dada en el nombre de Cristo. Voy a regresar al versículo 20, porque entendiendo que Cristo diseñó el manifestarse en nosotros, no solo con convicciones fuertes, no solo con decisiones fuertes en nuestras vidas acerca de decidir por Cristo y no por las cosas del mundo y no por la vanidad de nuestra mente y no por el deseo de la carne o el deseo de los ojos o el deseo del dinero o el amor al dinero. Inclusive los creyentes del primer siglo, los apóstoles e incluyendo al apóstol Pablo, así como Cristo, entregaron su vida por la voluntad de Dios. Entregaron su vida por Cristo, entregaron sus vidas por el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros fuimos llamados también a eso. Pero se ha tergiversado, se ha enfriado el amor, se ha perdido la fe. Y en los últimos años, sobre todo más ahora, hay tantas cosas donde el diablo ha causado que el creyente pierda estima. Si tú has perdido estima por la palabra, si tú has perdido deseo de la palabra, si tú has perdido, y pongámoslo en el contexto correcto, si tú has perdido hambre y sed de la palabra del Señor, y no significa que cuando buscamos al Señor nos quedamos con hambre o con sed, no, sino que estamos hablando acerca de la lucha que hay en nuestra carne y en nuestra humanidad, que se resisten a la palabra. Dice la Escritura que el diablo es enemigo de Dios. ¿Sí o no? El diablo, por ejemplo, es padre de mentira. Cristo es la verdad. Así es que el diablo quiere destruir todo lo que pueda o todo lo que quiera o a quien haya decidido seguir a Cristo. Aunque el diablo no tiene poder porque fue expuesto, no solo fue derrotado. Cristo Jesús triunfó sobre todas las autoridades y potestades, sobre el diablo mismo en el Calvario, y el diablo y sus príncipes y principados de autoridades demoníacas, si pudiéramos decirlo así, de obscuridad, fueron expuestas, avergonzadas, vencidas públicamente en la obra del Calvario, en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Pero él se vale de engaños, mentiras para hacerte creer lo que no es, para hacerte creer que tú eres lo que no eres y para motivarte a que hagas lo que no debes hacer, para hacerte creer que tú tienes lo que no fuiste llamado a tener y que no tienes lo que fuiste llamado a tener. Esto es algo importante que nosotros lo podamos considerar. Pero ¿cómo podemos entender que nosotros estamos en la posición correcta, pero no solo nuestro espíritu que está en la posición correcta en victoria y en Cristo, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, dice la palabra? Pero ¿cómo podemos entender en nuestra voluntad, en nuestros sentidos, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo inclusive, que estamos caminando correctamente? Y no es a través de la religiosidad, no es a través de quien nos dice haz esto o haz lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Definitivamente que las personas siempre van a ser ayuda nuestra. Por eso Dios nos llama a que nos unamos con personas, que nos asociemos con personas de la misma fe. Inclusive hay gente en el mundo que nos puede llamar la atención, y si nosotros somos sabios,
podremos entender si estamos cometiendo algún error o si estamos equivocando. Pero los que fuimos llamados en la misma fe, y si nos asociamos con personas y participamos con ellos en esta misma fe, podemos también ser animados, exhortados y corregidos con la palabra a través de ellos. Es muy importante que podamos entender esto. Pero fíjese como dice aquí en el versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, dice el Señor Jesucristo. Entonces vosotros también viviréis. Así es que si Cristo vive, porque nosotros predicamos, enseñamos, adoramos y alabamos a un Cristo vivo. Si Cristo vive, entonces nosotros vivimos si estamos en Cristo. Pero fíjese cómo dice la Escritura aquí. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos en Cristo, sentados juntamente con Cristo. Estamos sentados en Él. Fuimos resucitados juntamente con Cristo y estamos sentados en Él, en lugares celestiales, en Cristo, porque espiritualmente somos uno con Cristo y estamos sentados en Cristo. Pero fíjate cómo dice aquí, dice, vosotros en mí, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros, y yo en vosotros, y yo, Cristo, en nosotros. Así es que hay dos cosas importantes aquí. Nosotros estamos en Cristo sabiendo que hemos sido justificados, perfectamente justificados, y que el pecado ya no es un obstáculo, que podemos entrar, que podemos habitar, aspirar a habitar continuamente ante el trono de la gracia por causa de la justicia de Cristo, por la abundancia de su gracia. Porque Dios mora en nosotros, porque nunca nos dejará huérfanos, dice la Escritura. Pero fíjate entonces, como dice la Escritura en el capítulo 15 de Juan. Porque Cristo nos enseña en el versículo 4 que Él en su Padre, nosotros en Él, pero Él en nosotros. Y cuando hablamos de Él en nosotros, hablamos de que Él manifieste su vida en nosotros. Fuimos llamados a vivir en el poder, en la gloria de Cristo. No para que las personas nos vean a nosotros, sino que las personas vean a Cristo en nosotros y a través de nosotros, y las personas se sacien, las personas sean bendecidas, para que el propósito del Evangelio sea cumplido, que los demás vean la manifestación gloriosa de Cristo, de su obra terminada, completa y perfecta, y que puedan venir a Cristo, que puedan venir a conocer la verdad y que puedan reconocer a Cristo como Señor y confesarlo con su boca. Para que tú y yo seamos un canal de bendición, para que el Evangelio no solo sea manifestado, enseñado, predicado, pero que muchos vengan al Evangelio, que puedan venir al Evangelio y que puedan venir a salvar sus vidas, a conocer al verdadero, al único sabio Dios, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo levantará para que lleve mucho fruto. Dice, lo limpiará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, tú y yo estamos en Cristo y yo en el Cristo, en nosotros. Fíjense, el que permanece en mí es nosotros por convicción, por la palabra, porque entendemos las cosas que Cristo Jesús ha hecho a favor de nosotros. Pero ahora hay algo importante y esto es un reto. Y yo en ellos. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí habla de tres cosas importantes. Yo, dice Cristo, en él, o sea, Cristo en nosotros. No hay otra manera de que el poder, la gloria, la magnificencia, las bondades, lo que nos fue concedido por gracia en Cristo, se manifieste a través de nuestras vidas si Cristo
no opera su vida a través de nosotros, si Cristo no está en nosotros. No estamos hablando de lo que sucedió espiritualmente cuando venimos a Cristo, sino estamos hablando de que tu alma y tu cuerpo le permitan que Cristo Jesús sea Señor, señoree, gobierne. Aquí habla de fruto. ¿Y qué fruto podríamos hablar que dice la Escritura y que la Escritura expresa que es maravilloso y glorioso? No estamos hablando de conversión de almas, no estamos hablando de buenas acciones, aunque fuimos llamados a predicar el Evangelio para que muchos se conviertan a través de nosotros, aunque fuimos llamados a hacer lo bueno, porque tenemos el poder para hacerlo. Pero una de las extraordinarias enseñanzas o extraordinarias revelaciones de la palabra de Dios es que el fruto que ya nos fue depositado para que se manifieste, es decir, tenemos la savia, tenemos la esencia, tenemos todo lo que puede manifestar. De hecho, el fruto ya está en nuestro espíritu, que es el fruto del espíritu. En nuestro interior, en nuestro hombre interior, y no estoy hablando del alma, pero estoy hablando de nuestro espíritu, ya radica, ya está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ese fruto que está listo para manifestarse quiere emanar de nosotros a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y después dice, separados de mí, nada podéis hacer. Dijimos que el diablo es enemigo de Dios, es enemigo de la verdad, es enemigo de la palabra. Pero déjeme decirle que también es enemigo de Dios y que hay algo que también es enemigo de Dios y que hay algo que es también enemigo de la palabra y enemigo del Espíritu. Para que podamos comparar, para que podamos entender, para que podamos discernir. Y rápidamente, sin perder ahí Juan capítulo 15, le voy a pedir que me acompañe si puede, y si no, apúntelo en su Biblia a Romanos capítulo 8. Y Romanos capítulo 8, versículo 5, Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, pero los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cuál es la ley de Dios? Pues podríamos hablar que en el antiguo pacto, la ley de Moisés, la carne no podía cumplir la ley. Pero en el nuevo pacto en Cristo es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de lo cual está hablando Romanos capítulo 8. Y la carne no se sujeta a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es enemistad, por lo tanto, contra Dios. Y los que, dice la Escritura, viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne es enemistad contra las cosas de Dios, contra el Espíritu, contra el poder del Espíritu, contra el mover del Espíritu, contra lo que es de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nosotros sabemos, si somos creyentes, que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así que debemos entender que fuimos llamados a entender que la carne es enemistad contra Dios, pero debemos entender que fuimos llamados a que Cristo viva su vida, Él en nosotros. Y una de las enseñanzas importantes que nosotros tenemos que considerar, una de las revelaciones importantes que nosotros tenemos que entender y vivir en ellas, es que dice la Escritura que lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe no nos salva, no nos libera, no nos da vida, porque es pecado. Y si nosotros caminamos en la carne, en los deseos de los ojos, si nosotros no aborrecemos la enemistad,
Es decir, si nosotros no aborrecemos lo que causa enemistad con Dios, las cosas del mal, las cosas de la carne, las cosas del mal que son atribuidas al diablo, son enemistad para con Dios. Las cosas de la carne que son atribuidas a la carne son enemistad para con Dios. Así es que, ¿cuáles son las cosas del mal? Pues usted puede saber exactamente la mayoría de ellas, pero también las cosas del mal son todas aquellas de las que de las cuales Cristo ya nos redimió. El rechazo, la vergüenza, la enfermedad, la culpa, la condenación, la pobreza, la escasez, la muerte, la maldición, la depresión, la frustración, el miedo, el terror, el pánico, la incredulidad. De todas estas cosas Cristo ya nos redimió. Pero nosotros, como aquellos que ya han sido libres de todas estas cosas, tenemos que vivir en la libertad que Cristo ya nos ha dado y no permitir que nuestra mente sea engañada y nuestro cuerpo sea engañado para, como si hubiéramos sido libres, regresáramos a la esclavitud. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Y aunque nuestro espíritu es libre, porque ha sido decretado libre y no hay condenación ni culpa, y es perfecto porque hemos sido recreados nuevos en la justicia y santidad de la verdad, nuevas criaturas en Cristo. Nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que armonizar con la palabra para que lo que hay en el espíritu emane, fluya a través del alma y el cuerpo, y que Cristo esté en nosotros, se manifieste en nosotros, porque nuestro espíritu, Cristo está, y nosotros en Él en nosotros y nosotros en Él. Pero en nuestra alma tenemos que resistir el mal. Tenemos que rechazar, alejarnos del mal y de la carne. Y en nuestro cuerpo tenemos que experimentar la vida de Cristo. Así es que nuestra alma y nuestro cuerpo, que son los que se comunican con este mundo, que son los que fueron llamados a ser un canal de bendición para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, tienen que ser sujetos y sumergidos en el poder que ya nos ha sido dado en la palabra y en la revelación, para que la palabra, siendo concebida y que el Espíritu como agua viva esté regando, por decirlo así, la palabra para que germine y dé fruto, entonces nuestra alma y nuestro cuerpo empiezan a manifestar a Cristo, Cristo en nosotros. Y entonces nosotros debemos entender que no solo debemos rechazar aquello que es enemistad con Dios, pero vivir en sacrificio vivo a Cristo. Vivir renovando nuestra mente con la palabra, conociendo, experimentando, viviendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque nos ha sido dada la medida de fe. Y entonces parte del propósito de Dios en nuestras vidas es que a través de la palabra y a través de nosotros haciendo lo que nos toca, tomando la responsabilidad. Recuerde, tomar la responsabilidad significa permitir que la palabra transforme nuestras vidas sin nosotros poner esfuerzo. No oponernos ni limitar a Dios, pero permitir que Dios renueve nuestras mentes para que nosotros no solo podamos resistir todo mal y rechazar y aborrecer, pero también toda carne. Si tú no estás experimentando aborrecer las cosas de la carne, si tú inclusive no estás experimentando aborrecer las cosas del mal, porque mire, le pongo un ejemplo rápido y con esto cerramos. Si alguien está viviendo pobreza y escasez, no estoy hablando de que tengamos que vivir en la opulencia y en la soberbia y en el orgullo y en la prepotencia que da el dinero, no. Pero si estamos viviendo en pobreza y en escasez, cuando ni siquiera podemos estar satisfechos, cada quien define cómo puede estar satisfecho, pero no podemos vivir en pobreza y en escasez. Y si alguien está sufriendo, padeciendo esto y ha abrazado esa condición, es decir, si no hay algo en tu corazón, en tu espíritu que te dice, yo no quiero vivir así, aunque estoy en ello, estás en la posición correcta. Pero si tú ya has abrazado y has decidido vivir así para siempre, tú no estás aborreciéndole lo que es enemistad para con Dios. De la misma manera, si tú te has acostumbrado a la enfermedad y no la aborreces, porque la enfermedad
está matando el cuerpo de las personas. Y si tú no lo aborreces, no estoy hablando de que te sientas condenado porque estás padeciendo alguna enfermedad, pero no debes resignarte a vivir con ella. Y si durante todo tu tiempo sufres algo y siempre estuvo esa situación ahí de enfermedad y nunca pudiste deshacerte de ella por alguna situación, porque Dios es perfecto, pero quizá nosotros no somos perfectos, pero la palabra tiene la respuesta, es Cristo, la salvación y la sanidad de nuestros cuerpos. Pero si por alguna razón falláramos y no pudiéramos ser victoriosos en esto, pero eso no, digamos que justifica el hecho de resignarnos, sino tenemos que, aún hasta el último de nuestros días, estar en enemistad con el diablo, con el mal y con todas las cosas de las cuales ya fuimos redimidas. Vamos a odiarlas y a rechazarlas, porque ningún padre que ama a su hijo debería de amar la leucemia que está causándole muerte. Pero desafortunadamente, por causa de la revelación de la palabra y del poder de Dios, los padres tienen que resignarse a vivir así. Y vemos muchas historias en este mundo. Y si usted no rechaza, si usted está viviendo en pánico, en terror y se ha acostumbrado a ello, en depresión, en amargura, en problemas con sus relaciones, en problemas variados, y usted ha hecho lo necesario para acostumbrarse y vivir en ese entorno, y usted no está odiando y aborreciendo y estando en enemistad con ello, usted no está en la posición correcta. Algo no está funcionando en usted. Y no le hablo para que usted se sienta condenado, sino para que la luz de Cristo venga sobre su vida y que usted viva en la plena libertad que Cristo ya le ha dado. Porque dice la Escritura, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Por qué permanecer en la palabra? Porque Cristo es la palabra es Jesús, y la palabra nos revela lo que nos ha sido concedido, no solo espiritualmente para con Dios, pero en este mundo, y nos ha concedido la virtud, la bendición de la palabra y el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, para que vivamos en esa libertad en la cual Cristo ya nos hizo libres. Recuerde, la palabra y el Espíritu, la palabra de Cristo es viva y eficaz, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que está sobre nosotros, nos ha dado la unción, el poder, y fuimos llamados a vivir en ese poder de la palabra juntamente con el Espíritu y la palabra, como dice Efesios capítulo 6, la palabra del Espíritu, que es la espada de Dios. Gloria, honor y alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo. Como tú eres, Señor, dice tu palabra, que así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Santo por siempre, santo, santo, Jesús Señor, bendito Dios y Rey, santo por siempre. Te alabamos, Señor, adoramos tu nombre, santo, bendito por siempre y siempre. Te adoramos, Señor, bendito. Bendito,
bendito. Cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Aleluya. Santo por siempre, bendito. Los cielos son de nuestro Dios, Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni cuantos descienden al silencio, descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros alabamos, nosotros exaltamos, nosotros adoramos al Señor Jesús. Los cielos son de nuestro Dios, Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni cuantos descienden al silencio, descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros alabamos a Jesús. Los cielos son de nuestro Dios, Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban a Jesús, ni cuantos descienden al silencio, descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Pero nosotros bendeciremos al Señor. Nosotros alabamos a Jesús. Nosotros adoramos a Jesús. Nosotros alabamos al Señor. Aleluya, 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 glorioso Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la
la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh, Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor. Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Aleluya, 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 glorioso Dios y Rey.